Capítulo 4. La música en la época republicana del Ecuador. La música en el periodo republicano del Ecuador comienza desde cuando nuestro país se separa de la Gran Colombia, que en ese entonces se llamaba Distrito del Sur o de Quito, y se extiende hasta nuestros días. Se forma la primera constituyente y se forma el primer gobierno republicano en nuestro país. Anteriormente, en 1810, Fray Tomás de Mideros y Miño fundó la primera escuela de música en Quito y tuvo buenos resultados, logrando organizar una buena orquesta. En esta escuela se enseñaba teoría, solfeo, práctica de instrumentos de cuerda y órgano. Las materias de armonía y composición fueron dictadas por el español José Calles. En 1818 llega a lo que hoy día es nuestro país la primera banda militar del batallón Numancia. Daron algunos recitales en Quito, lo cual llamó mucho la atención de nuestro pueblo, pues escuchar música en aquel tiempo era un lujo. A partir de ese año se comienzan a formar las bandas musicales en las diversas ciudades del Ecuador y hasta en los pueblos. Un hecho muy singular de ello es la retreta, que hasta nuestros días se mantiene. La banda toca en las ciudades, ya sea en las plazas principales de un parque, y la gente camina alrededor. En 1832 pasa por primera vez una compañía de ópera española por Quito. Ya durante la presidencia de Juan José Flores se destaca un gran violinista y compositor, Agustín Baldión, quien realizó algunas piezas sinfónicas y fundó la Sociedad Filarmónica Santa Cecilia para promocionar la música en el país. Hay que anotar que la Catedral de Quito durante todo ese siglo estuvo formando orquestas para los actos religiosos, contrató violinistas, organistas, flautistas, sean nacionales o extranjeros, y también aparte de eso formaba coros, especialmente de música gregoriana. En 1865 se compone la letra y música del himno nacional del Ecuador. El hecho más importante a mediados del siglo XIX es la creación y composición del himno nacional ecuatoriano. La letra por parte de Juan Neumera y la música por Antonio Neumane. Anteriormente y durante 4 ocasiones se intentó hacer un himno nacional. Ya en 1832 apareció en la Gaceta del Gobierno del Ecuador, cuando estaba gobernando Flores, apareció un poema titulado Canción Ecuatoriana, pero no tuvo mayor acogida porque realmente no tenía un contenido literario prominente. Posteriormente, el poeta guayaquileño y primer alcalde de Guayaquil, José Joaquín Olmedo, escribió también una letra para intentar que sea el himno nacional, sin que haya logrado ese objetivo. En 1838, el venezolano Juan José Flores, primer presidente del Ecuador, de vacaciones en su hacienda La Elvira, cerca de Babahoyo, escribió una letra para que sea el himno nacional del Ecuador, pero no tuvo ninguna acogida, porque es muy conocido que Juan José Flores fue un militar valiente, pero cuando llegó a la presidencia del Ecuador casi era un analfabeto. Posteriormente hubo otro intento por el doctor Manuel Garcés, pero tampoco tuvo acogida. Definitivamente es en 1865 cuando se crea el himno nacional del Ecuador. El entonces secretario del Congreso, Juan León Vera, fue propuesto para escribir una letra y aceptó. Al siguiente día se envió a Guayaquil, donde estaba el músico europeo Antonio Neumane, para que compusiera la música. Dice la historia que Neumane recibió la letra
y que en una sola noche compuso la melodía inolvidable y esplendorosa del himno nacional ecuatoriano, que se convirtió en uno de los mejores himnos de América. Patria, mil veces, oh patria, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Ya tu pecho rebosa, con su paz ya tu pecho rebosa. Juan León Mera, uno de los hombres más notables del país, literato, escritor, novelista y folclorista. ¿Por qué lo de folclorista? Porque Juan León Mera escribió su libro titulado Cantares del Pueblo Ecuatoriano, que era de 504 páginas. En ella analiza el folclore de nuestro país. Por esto, Mera es considerado uno de los primeros folcloristas de América. En realidad, Juan León Mera fue un hombre adelantado a su época, a tratar temas tan menospreciados como era el folclore. En Cantares del Pueblo Ecuatoriano hace un análisis profundo de la poesía popular, versos en quichua con traducción al español, analiza las costumbres, tradiciones y cientos de acepciones folclóricas. Novelista, sus obras principales son La Virgen del Sol y Cumandá. También fue un pintor de gran sensibilidad. Fue adverso a la política, sin embargo fue gobernador de la provincia de León, la actual Cotopaxi, y la provincia de Tungurahua. Estuvo como representante en el Parlamento, llegando a ser su presidente. Murió en Ambato y sus restos se conservan en su hermosa quinta en Ficoa. Antonio Neumane nació en Córcega, en Francia. Estudió medicina, pero después se dio cuenta de que realmente tenía aptitudes para la música y que esa era su vocación. Y así lo hizo. Fue un hombre sumamente culto. En ese tiempo hablaba varios idiomas: latín, griego, italiano, francés y español. Cuando llegó a nuestro país lo hizo a Guayaquil, en donde se dedicó a la enseñanza de piano, instrumentos de cuerda y canto coral. Posteriormente fue propuesto para la composición del himno nacional del Ecuador y así lo hizo. Murió tempranamente y sus restos fueron enterrados en la iglesia de San Francisco. A finales de siglo, la iglesia de San Francisco se incendió y desaparecieron los restos de este insigne músico, Antonio Neumane. Hechos importantes en el siglo XIX es la fundación de los conservatorios de Quito y Guayaquil. Por orden de García Moreno se fundó el Conservatorio de Quito el 28 de enero de 1870. Es el mérito de Gabriel García Moreno apoyar a la música porque, como era un hombre sumamente preparado, pensaba que la educación debía tener vital importancia para el desarrollo del país. Él seleccionó a Antonio Neumane para ser el primer director del Conservatorio de Quito. Posteriormente se fundó el Conservatorio de Guayaquil. Lastimosamente, el Conservatorio de Quito fue clausurado en 1877 por el dictador Ignacio de Veintimilla. Pasaron tantos años hasta que finalmente en 1900 lo reabrió el general Eloy Alfaro. Entre los músicos del siglo XIX ocupa también un puesto preponderante Juan Agustín Guerrero. Fue un músico excepcional. Comenzó su carrera en la Tacunga en 1851, en donde fue compañero de Simón Rodríguez, el profesor de Simón Bolívar. De él recibió muchas influencias en su carrera docente. Posteriormente, en 1854, se trasladó a Quito y ejerció la docencia en varios colegios y escuelas. Además, era muy hábil para el dibujo. Fue profesor de música y de dibujo. Luego fue profesor en el conservatorio de piano y, sobresaliendo como maestro, reemplazó a Antonio Neumane después de su muerte.
Escribió también alguna obra musical sobre los orígenes de la música ecuatoriana hasta 1875. Lastimosamente, esta obra está desaparecida. Un homenaje a Juan Agustín Guerrero. Fin del capítulo 4. Gracias por mirar este video. El próximo capítulo será la música en el siglo XX en el Ecuador.